Hoy vamos a estudiar la relación de divisibilidad entre dos números. Diremos que entre dos números existe una relación de divisibilidad cuando al dividir el mayor entre el menor, la división es exacta. La división exacta, ¿qué quiere decir? Que el resto es cero. Lo vemos con un ejemplo. Vale, imaginaros que tenemos 60 y 20. Si dividimos el más grande entre el más pequeño, 60 entre 20, nos da 3 y el resto es 0. Eso es una división exacta. Por lo tanto, podemos decir que existe una relación de divisibilidad entre esos dos números. ¿Y qué implica? Siempre que hay una relación de divisibilidad entre dos números, podemos sacar dos conclusiones. La primera, que el mayor es múltiplo del menor. En este caso, 60 es múltiplo de 20. ¿Qué quiere decir múltiplo? Que 60 se puede obtener a partir de 20 multiplicándolo por un número natural, como el 3. Como 60 es 20 multiplicado por 3, podemos decir que 60 es múltiplo de 20. ¿Y qué quiere decir que 20 es divisor de 60? Pues que si cojo 60, siempre lo voy a poder poner, al dividirlo entre 20, me va a dar un número exacto. Entonces, como 60 lo puedo dividir entre 20 y me da un número exacto, quiere decir que el 20 es divisor de 60. Veamos ahora de otra manera lo que son los múltiplos de un número. Vale, suponed que tenemos el número 12. Para obtener sus múltiplos hay que ir multiplicando por los distintos o los sucesivos números naturales. Si multiplico 12 por 1 tengo el 12, si multiplico 12 por 2 tengo 24, si multiplico 12 por 3 tengo 36, y si multiplico 12 por 4 tengo 48. Y así sucesivamente podría ir haciendo sucesivas multiplicaciones y nunca terminaría. Eso quiere decir que hay infinitos múltiplos de un número. La otra manera, si os fijáis, es si parto del primer número y le sumo ese mismo número un número finito de veces, voy obteniendo los sucesivos múltiplos. 12 más 12 es 24, más 12 36, más 12 48. ¿Vale? Todos esos son múltiplos de 12. Por eso iba sumando 12, 12, 12, porque estoy buscando los múltiplos de 12. Podemos ver unas propiedades de los múltiplos. Propiedades. La primera ya la hemos nombrado, que cualquier número tiene infinitos múltiplos. La siguiente propiedad la siguiente propiedad es que todos los números son múltiplos de 1. Por ejemplo, si tengo el 14, lo puedo haber obtenido a partir del 1 multiplicando por 14. Eso quiere decir que el 14 es múltiplo del 1. Y lo pasaría lo mismo con cualquier número que tomara. Por ejemplo, el 37. Si yo tomo el 1 y lo multiplico por 37, me sale 37. Eso quiere decir que el 37 es múltiplo del 1. Bien, vamos a ver ahora los divisores de un número. Los divisores de un número son aquellos que al dividir el número del cual estoy buscando los divisores por el que luego llamaré divisor, la división es exacta, es decir, que el resto es 0. Lo vemos con un ejemplo. Divisores del 12.
puedo ir probando números. Por ejemplo, el 1. Si divido 12 entre 1, me da 12 y el resto es 0. Como la división es exacta, que es cuando el resto es 0, quiere decir que el 1 es divisor del 12. Voy a probar otro número, el 2, por ejemplo, que es el siguiente. 12 entre 2 me da 6 y el resto vuelve a ser 0. Eso quiere decir que el 2 es divisor del 12. Pruebo el siguiente. 12 entre 3 me da 4, 3 por 4 es 12, a 12, 0, el resto es 0. Luego el 3 también es divisor del 12. Voy a probar números. Voy a dividir entre el 4 y lo pongo aquí debajo. $12 entre 4 igual a 3 y de resto 0. ¿Vale? Si os fijáis van emparejados. Si al dividir 12 entre 3 me da 4, al dividir 12 entre 4 me dará 3 y las dos divisiones serán exactas. ¿Vale? Entonces fácilmente puedo adivinar que el 6 y el 12 también van a ser divisores. Pero vamos a seguir probando números. Por ejemplo, 12 entre 5 me da 2 y el resto es 2. Entonces el 5 no es divisor del 12. 5 no es. El 6 ya sabemos que va a ser exacta, porque está emparejado con el 2. 12 entre 6 me va a dar 2 y el resto es 0. Y el 12 ya sé que va a estar emparejado, pero hagamos las otras divisiones. El 7, 12 entre 7 me da de resto 5. Entonces el 7 tampoco es divisor. Si probara el 8 tampoco. Si probara el 9 tampoco. Si probara el 10 tampoco. Y si probara el 11 tampoco. Siempre me va a dar un resto distinto de 0. Y llego al 12, que como sabemos está emparejado con el 1, y 12 entre 12 me dará 1 y de resto 0. Y ya no puedo seguir probando números, porque si divido el 12 entre 13 me va a dar 0, algo. ¿Vale? Lo vemos aquí. Me saldrían decimales. ¿Vale? Entonces la división no es exacta. Veamos ahora algunas propiedades. Bueno, antes de ver las propiedades, voy a poner cuáles son, recopilamos los divisores, ¿vale? Normalmente se usa este símbolo, divisor de 12, y se expresa ante llaves todos los divisores del 12. Hemos visto que eran 1, 2, 3, 4, 6 y 12. En este caso no pasa como antes, que había infinitos múltiplos de un número. En este caso el número de divisores es finito, que es la primera propiedad. Como decía, el número de divisores de un número es finito. La siguiente propiedad es análoga a las que habíamos visto para los múltiplos. Vamos a repasarlas. Habíamos dicho que el 1, que cualquier número era múltiplo de 1. Pues análogamente el 1 es divisor de cualquier número. Por ejemplo, si tomo 8.127.314 y divido entre 1, me va a dar 8.127.314 y el resto va a ser 0. La división es exacta, luego el 1 es divisor de 8.127.314. La otra propiedad análoga es que a la de que cualquier número es múltiplo de sí mismo, es que cualquier número es divisor de sí mismo. Ahora lo veremos. Si consigo escribir. Cualquier número
es divisor. A ver si puedo. De sí mismo, ahora sí. Lo vemos con el mismo ejemplo de antes. Si yo cojo 8.127.314 y lo divido entre el mismo, 8.127.314, me va a dar 1 y el resto es 0. Luego 8.127.314 es divisor de 8.127.314. Y con esto habríamos visto todo. Vamos a repasar rápidamente desde el principio. Hemos definido lo que era la relación de divisibilidad, ¿vale? Que es cuando tenemos dos números, si podemos dividir el mayor entre el menor y me da exacto, podemos decir que están relacionados por una relación de divisibilidad, ¿vale? Y esto va a implicar dos cosas, que el mayor es múltiplo del menor y que el menor es divisor del mayor. En este caso 60 era múltiplo de 20, porque puedo poner 20 por 3 para que me dé 60, y 20 es divisor de 60, porque puedo dividir 60 entre 20 y me da 3, que es una división exacta. Hemos definido los múltiplos, ¿vale? Simplemente era multiplicar los múltiplos de un número, es multiplicar ese número por los sucesivos números naturales. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, por 3, 36, por 4, 48, o partiendo de ese mismo número 12, le podríamos sumar 12 varias veces, que es exactamente lo mismo. Y habíamos visto las propiedades. Antes no lo he puesto, pero el símbolo de múltiplo suele ser un puntito encima del número. Cuando se expresa que los números de 12 son todos estos números, los ponemos entre llaves y separadas por comas. Y ponemos puntos suspensivos porque, tal y como hemos visto, la primera propiedad es que hay infinitos múltiplos de un número. Hemos visto que todos los números son múltiplos del 1, ¿vale? El 14 es múltiplo de 1, 37 es múltiplo de 1 y así como cualquier número, y que cualquier número es múltiplo de sí mismo. El 14 es múltiplo de 14, porque lo puedo obtener como 14 por 1. El 37 es múltiplo de 37, porque lo puedo obtener como 37 por 1. Luego hemos visto los divisores. Para obtener los divisores, en vez de multiplicar, hay que ir probando a hacer divisiones. Si la división es exacta, quiere decir que el divisor es un divisor de, precisamente un divisor del número. El 1 es divisor del 12, porque al dividir 12 entre 1 me da el resto exacto. El 2 es divisor, el 3, el 4, el 6, el 12 son divisores porque siempre que he dividido entre el 12 entre esos números me da una división exacta. Esa es la definición. Luego hay números que la división no es exacta, pues no serán divisores. Por lo tanto, el número de divisores es finito, ¿vale? Y como mucho vamos a llegar a ese número, del 1 al 12, eso lo hemos explicado antes, ¿vale? Las propiedades parecidas, que el número de divisores es finito, el 1 es divisor de cualquier número, al dividir entre 1 el resto dará 0, y luego cualquier número es divisor de sí mismo, porque al dividir un número entre sí mismo es 1 y el resto es siempre 0. Y con esto hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias.